Buenas tardes, mi nombre es Dante Ramírez y en esta ocasión les hablaré sobre el tema 1.1, la relación que existe entre el hombre, el conocimiento y la realidad. Primeramente hay que recordar que la humanidad desde sus orígenes ha utilizado la realidad para poder con ella formar conocimientos o aprendizajes. Y estos conocimientos o aprendizajes nos han servido para desarrollar nuestras capacidades cognitivas y también para poder resolver nuestras tareas del día a día de forma más sencilla. Pues bien, aunque podemos realizar o aprender nuevos conocimientos a través de la realidad, estos no siempre pueden ser verdaderos. Por ello es necesario que siempre se hagan en base a un fundamento científico, porque las personas no se pueden dar el lujo de generar conocimientos que en teoría podrían ser verdaderos cuando puede ser que no. Y es por esto que se usa la base científica. Finalmente, hay que recalcar que las personas cuando quieren obtener un conocimiento o aprendizaje, lo van a obtener siempre hasta la medida o hasta el grado que estén buscando conocer. Es decir, mientras la persona tenga mayor interés en aprender, pues mayor aprendizaje va a obtener. Continuando con el tema 1.1.1, que es el concepto de la realidad y el conocimiento, vamos a hablar sobre qué es la realidad. Y bueno, la realidad en pocas palabras es todo lo que nos rodea, los objetos y el entorno en el que nos encontramos. Es todo eso lo que constituye. También hay que saber que la realidad es algo que va más allá de nosotros, pero que es posible de comprender, por lo tanto es cognoscible. Y también, gracias a la realidad, es que las personas han podido descifrar cuáles son los tipos de conocimiento, los cuales hablaremos de ellos más adelante. Ahora que queremos saber qué es el conocimiento se puede tomar como el conjunto de saberes o de experiencias que las personas obtienen durante su vida y que para ellas son certeras. Así como también el conocimiento es algo que nosotros podemos describir de la forma más detallada posible. Por lo tanto, el conocimiento es aprender. Esto quiere decir que cuando nosotros nos preguntan sobre un tema o sobre un objeto, nosotros vamos a poder, dependiendo de cuánto interés le hayamos puesto en su momento, vamos a poder detallar hasta el último detalle de qué es ese objeto o cómo funciona o para qué es. Y eso es técnicamente el significado del conocimiento. En el tema 1.1.2 hablaremos sobre el proceso de adquisición de conocimiento. Para realizar este proceso, lo que queremos obtener al final es una investigación científica, puesto que gracias a esta vamos a tener la certeza de que nuestros conocimientos van a ser verdaderos, pues la investigación científica nos va a entregar datos certeros, coordinados y con una reflexión analítica. Ahora bien, antes de eso se tiene que pasar por un proceso o fase en la que tenemos la inquietud de conocer algo nuevo. Para esto es el proceso de adquisición de conocimiento y tiene diferentes fases. En la primera fase, que es la de identificación, el investigador lo que va a hacer es obtener o saber si lo que quiere conocer se tiene solución o no, puesto que si no tiene solución, pues no tiene caso que se realice. Luego está la conceptualización, que es cuando el investigador tiene que desglosar cada uno de los temas que va a ir viendo en su estudio o qué es lo que va a ver durante su proceso de aprendizaje. Luego viene la formalización y este es el punto en el que el investigador ahora sí tiene que ir a buscar conocimiento y empaparse de él para poder tener o realizar una buena investigación. Porque si no se tiene conocimiento, no se puede formar más conocimiento. Luego, en penúltimo paso, es realizar una implementación, en donde gracias a que ya se realizó ese proceso de obtener información de otros autores, lo que vamos a hacer es aplicar un método como el apriorismo o el intelectualismo, como un ejemplo. Y una vez que ya hemos hecho esto, lo que vamos a terminar de realizar es una fase de prueba,
en donde el investigador lo que va a hacer es ver si realmente el objetivo que tenía desde un inicio se cumplió o no. En el caso de que no se haya cumplido, se tiene la posibilidad de regresar a las fases anteriores, puesto que hay muchas veces en las que se tienen que reforzar o reacomodar. Y bueno, esto sería en sí el proceso de adquisición de conocimiento. Finalmente hablaré sobre el tema 1.1.3, que viene siendo el de los tipos de conocimiento. Recapitulando un poco acerca sobre qué es el conocimiento, podemos recordar que el conocimiento es aquello que en la humanidad se ha podido lograr a través de conocer la realidad y pues por lograr hacer una relación entre nuestros conocimientos y los objetos que conocemos o intentamos conocer. Ahora bien, el conocimiento también, como se mencionó anteriormente, va dependiendo de qué tanto nosotros queramos aprender, dependiendo de qué tanto sea nuestro deseo, es el grado en el que vamos a aprender sobre algo. Y es por eso que el conocimiento se ha dividido en distintos tipos. Iniciando primero con el conocimiento empírico, podemos definirlo como el conocimiento que es personal y que se obtiene gracias a la experiencia y a la observación de uno mismo. El conocimiento científico es un poco alejado del empírico, pues este conocimiento se adquiere a través de métodos e hipótesis que se plantean a través de una teoría de nosotros, pero que tiene fundamentos científicos. Luego está el conocimiento social o de ideología, y este es un conocimiento que una persona o una serie de personas perciben acerca del mundo y a través de su sociedad, cómo se comportan y cómo son. El conocimiento artístico es ese tipo de conocimiento que nos permite poder comunicarnos entre nosotros, pero no de forma verbal, sino que a través de palabras, en lugar de palabras, de sentimientos con emociones o pensamientos. Luego tenemos el conocimiento que es intuitivo, y en este es el conocimiento que inmediatamente que nosotros vemos algo, es el primero que nos viene a la mente, que puede ser o no puede ser verdadero, pero es el primero que nos llega a nosotros como personas y nuestro razonamiento. Luego viene el conocimiento religioso, que más que nada es que a lo largo de la vida las personas tienen una religión y en esa religión se le enseña a la persona diferentes aspectos, diferentes conocimientos. Entonces técnicamente este conocimiento está basado en la fe que la persona le tiene a su religión. El último conocimiento que hay es el filosófico, y este surge o existe debido a que las personas desde el origen de la humanidad han tenido la necesidad de comprender la existencia del todo, el origen de la vida, de cómo se forma el mundo y todos esos conceptos. Este se caracteriza obviamente por ser racional y todos tienen que ver con conceptos o con juicios y raciocinios que tienen las personas con tal de poder decir de forma filosófica cómo es que surgen las cosas. Y bueno, eso sería todos los tipos de conocimientos más sobresalientes que hay. Yo soy Noé Manuel Tunmesh y a mí me toca hablar sobre el punto 1.2, que es proceso de construcción de la ciencia. El proceso de construcción inicia con la identificación de un problema. Esto puede ser mediante la observación, que es a simple vista. En segundo lugar, se recopilan los datos relativos al problema, que fueron obtenidos por mediante la observación. En tercer lugar, los datos recolectados se organizan y en forma de un enunciado se formula la hipótesis. En cuarto lugar, llega el momento de la experimentación. El problema se lleva al laboratorio y se intenta dar una solución. En quinto lugar, se hace la comprobación. En este momento es donde sabremos si la hipótesis es verdadera o falsa, si se cumple o no. Finalmente, se formula una teoría o una ley natural. Punto 1.2.1. Definición y características de la ciencia. Al conjunto de conocimientos que tenemos los humanos sobre el mundo y a la actividad humana dedicada a conocerlos es lo que denominamos como ciencia. El término de ciencia deriva del latín scire, que significa saber. La ciencia es un sistema metódico, acumulativo y provisional de conocimientos comprobables.
producto de una investigación científica y concerniente de una determinada área de objetos y fenómenos. La ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. La ciencia da lugar a conjunto de conocimientos, crea leyes del mundo objetivo, se divide en múltiples ramas del conocimiento, o ciencias que se distinguen unas a otras por el aspecto de la realidad objetiva. La ciencia posee características: es sistemática, metódica, acumulativa, provisional, comprobable, especializada, abierta y producto de una investigación científica. Que sea sistemática significa que los elementos que la conforman se encuentren estructurados unos a otros íntimamente, es decir, que guarde una lógica. Es metódica porque requiere un proceso ordenado en la búsqueda de los elementos que la van a integrar. Es acumulativa porque recoge todos los elementos que se han investigado anteriormente a la investigación actual que se realiza. No importa los lugares o épocas en los que se haya hecho, siempre va a recolectar esa información. Por eso mismo es acumulativa. Es provisional porque la ciencia no se acaba. La ciencia evoluciona, cambia, no es permanente, es provisional. Significa que siempre va a estar en constante evolución. Es comprobable porque los elementos que la conforman y sus conocimientos son expuestos a verificación. Las ciencias formales, como lo son la lógica y las matemáticas, están sujetas a la demostración. Y las ciencias factuales están sujetas a la verificación. La ciencia es especializada porque cada ciencia tiene su campo de estudio. Es producto de una investigación científica, ya que para que sea conocido como un conocimiento científico, debe haber tenido un procedimiento racional. 2.2 Proceso de construcción de la ciencia. Aquí lo primero que nosotros tenemos que hacer es plantear un problema. Al momento de que nosotros planteemos un problema, es lo que nosotros queremos saber acerca de ese problema. De ahí nosotros nos vamos a poner a investigar, vamos a recolectar un montón de datos para que después planteemos nuestra hipótesis. Luego de plantear nuestra hipótesis, vamos a llevar todos esos datos recolectados al laboratorio para que ahí hagamos experimentos, demostremos qué fue lo de la hipótesis planteada. Después del experimento, al final hacemos una conclusión y después de la conclusión pues ya nos daría una respuesta para saber el por qué se está dando eso y cumple con el planteamiento del problema. Clasificación de las ciencias, el 1.3. La ciencia se divide en dos clases, igual que depende del autor, la clasificación puede crecer. Las ciencias, existen ciencias formales. ¿Cuáles son las ciencias formales? Matemáticas, por ejemplo, es una ciencia formal de la aritmética, geometría, cálculo y todo eso. La lógica pues son proposiciones, predicados, clases. Las ciencias empíricas, existen varias ciencias naturales, existe la física, existe la química, la astronomía, la geología y la biología, y ahí también entra la psicología. En la psicología no debería de ser, pero muchos psicólogos han estado peleando para que se catalogue como una ciencia natural. De las ciencias empíricas le digo que se dividen en dos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias sociales es la sociología, la economía, la historia, la geografía, la política y la psicología. Método. Método es el camino que se sigue para lograr una meta, para la realización de cualquier actividad existente, un camino o una forma de llegar a lograr el objetivo. Método es una palabra que proviene del término griego métodos, camino o vía, y que se refiere al medio utilizado para llegar a su fin. En el apartado 1.4.1, definición de método y técnica. Método, en sí, ¿qué es método? Método es un conjunto de procedimiento para adquirir la información. Técnica, básicamente, es la forma que el investigador adquiere la información. (1.4.2) Tipo de métodos no científicos, lógicos y científicos.
Le ha permitido al hombre explicar la forma en cómo vive. Los no científicos, intuición, tenacidad, intuición, proposición por sí misma, en este caso la autoridad consiste en acudir a fuentes respetadas para sustentar lo dicho, y también existe la tenacidad, hábito que hace que no siga creyendo que es una proposición porque siempre hemos creído en eso. Existe el método lógico, se basa en la inducción, deducción, analogía y análisis y síntesis. La inducción es la forma de razonamiento en que cuando se llega a conclusiones finales. El de residuos, conjunto de causas y efectos, pueden separarse de varios elementos. También el método científico habla de un solo método científico, se considera experimental y único de todas las ciencias. El comparativo consiste en describir fenómenos de manera intensiva y compararlo con otras situaciones para llegar a una conclusión. El método empírico-analítico, modelo para destruir el modelo científico, ahí se basa en experimentar y en la lógica. Las características son fáticos, se vale de la verificación empírica, es autocorrectivo. Una de las partes más importantes es que si se toma mala muestra, pues va a ser erróneo y va a ser inservible. Entra la parte experimental, que es una de las más complejas, el método de la observación, que fue uno de los primeros métodos que se utilizaron en el método científico y se desarrolla con el objetivo de obtener información genérica. Características, etapas y reglas del método científico. Características. Es real, se ciñe de los hechos, transciende los hechos, se vale de verificación empírica, es autocorrectivo, es progresivo, es general, es didáctico, es objetivo, es racional, es legal, busca hacer leyes, es comunicable, sus resultados se difunden a todo tipo de personas, es sistemático, el nuevo conocimiento se interrelaciona con el ya existente. Etapas del método científico. 1. Observación. En esta primera etapa, el individuo encuentra dentro de la realidad algún problema, obstáculo, experiencia que le causa inconformidad, duda. En esta etapa se percibe el problema, se indaga en la realidad todo lo que existe. 2. Planteamiento del problema. Se plantea el obstáculo como pregunta. 3. Hipótesis. El individuo trata de responder a la pregunta o problema si en la respuesta a la pregunta existe una relación causa-efecto. Se trata de una hipótesis explicativa. Si únicamente se describe el problema en forma afirmativa, la hipótesis adquiere el carácter de supuesto. Generalmente se afirma que la hipótesis es la solución al problema. La investigación no soluciona problemas, encuentra las causas que lo producen y de ahí la aplicación de los conocimientos en la solución. 4. Verificación de la hipótesis. Para comprobar la relación entre variables en la hipótesis planteada, el investigador debe demostrar o probar los hechos observables. Para ello, no solo se prueba una hipótesis, sino varias, hasta encontrar la causa real del problema o dificultad planteada. Esta etapa es netamente inductiva, ya que al probar una hipótesis una y otra vez nos permite encontrar la causa general que provoca el fenómeno. 5. Elaboración de conclusiones. Una vez probada la hipótesis, se elabora una conclusión. Reglas del método científico. Formular el problema con toda precisión y al principio. Si es muy general, se vuelve filosófico. 2. Basarse en conjeturas bien fundamentadas, es decir, basar en un cuerpo teórico de conocimientos. 3. Someter las hipótesis a contracción dura. Significa que las hipótesis deben ser probadas, aceptar evidencias de manera no definitiva. 4.
No declarar como verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmada. Se debe considerar como parcialmente verdadera en el mejor de los casos. 5. Preguntarse por qué la respuesta es así y no de otra manera. El investigador no debe limitarse a generalizaciones adaptadas a los datos. Se deben buscar explicaciones más consistentes. Vamos con la 1.5, la investigación y el investigador. El investigador es el que realiza la investigación. Un investigador es cuya principal actividad es la recepción de datos para adquirir nuevos conocimientos. Pueden ser artísticos o pueden ser estos del ámbito científico, empleando un método científico para que sean comprobables. Definición y características de la investigación. La investigación, como definición, tiene que es un trabajo creativo y sistemático que recepciona información para que ésta sea utilizada para el conocimiento o para resolver problemas sociales, científicos o artísticos, empleando el método científico. Características de la investigación científica. Tiene que ser siempre objetiva, tiene que mostrar al investigador tal cual fue su trabajo, no puede meter prejuicios o no puede meter religión. Verificable significa que estas puedan ser verificables mediante los sentidos, puede ser tacto, olfato, oído o sabor. No puede tener en la mente que es una investigación, tiene que ser físicamente comprobable. Neutralidad ética. Su ética, sus valores no pueden interferir en la investigación. Sistemática. Tiene que emplear un método para que esta de organización, mayormente se emplea el método científico, tiene que ser. Okay. Confiable significa que debe ser que esta puede ser verificable mediante otros investigadores o otras personas y tiene que ser siempre siempre debe ocurrir. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo como digamos hacen la investigación de la ebullición del agua con unas condiciones, digamos un ejemplo, y ponemos las mismas condiciones y tiene que suceder como el investigador o el artículo científico nos dice. Si no sucede, no es confiable. Precisa significa que debe ser significado de la verdad. Siempre debe decir la verdad. Vamos con abstracta. Voy a explicar este punto un poquito con las investigaciones actuales. Digamos que la investigación de otros planetas en el mundo, en el universo, disculpe. Mayormente no nos muestran una imagen real, sino unos exoplanetas. O en la mecánica cuántica, son mayormente para pensamientos abstractos. Predictibilidad. Esto mayormente es en las ciencias sociales, que predicen mucho debido a la falta de control y complejidad del tema, que nos dice que puede predecir problemas o puede predecir resolución de problemas o uso de ellos, como una conclusión. Características del investigador. El investigador debe ser siempre ordenado, ya que va a tener mucha recepción de información, va a utilizar mucha información de muchos libros, entonces tiene que ser organizado, ya que si no se les puede armar un buen problema. Perseverante. El investigador puede tomar hasta 2 años investigando un tema o hasta 5 toda la vida, pero tiene que ser constante con su trabajo, no puede dejarlo. Actitud objetiva, tiene que tener siempre una actitud buena, una actitud para trabajar. Práctica de ética, tiene que ser siempre ética, no puede realizar investigaciones actualmente rompiendo la ética. Ejemplo, las investigaciones que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial utilizando ganado humano no están legalmente, no es legal el uso de personas con daños para las investigaciones. Tiene que ser ético el investigador. Actitud moral, igualmente tiene que meter valores en su trabajo, no puede romper los valores, tiene que ser
por así decir, buena persona. Curiosidad, por obviedad, el investigador debe ser curioso siempre, tiene que preguntarse siempre los sucesos de las cosas, siempre deben que ser una persona con sed de información. Manejo de métodos y técnicas. ¿A qué se refiere? Que obviamente sí se maneja el método científico en todos los casos, pero tiene que saber cómo utilizarlo, obviamente, y en técnicas tiene que emplear varias técnicas para recepción de información o técnicas de organización. Actitud reflexiva. Este debe ser siempre reflexivo con los actos o tiene que ser reflexivo con los hechos que haya investigado. Vamos a ver obstáculos de investigación. Bueno, hablemos con el apoyo gubernamental. La investigación, no hay mucho apoyo acá en México o en los países latinos de personas con daños para las investigaciones. Tiene que ser ético el investigador. Actitud moral. Igualmente tiene que meter valores en su trabajo, no puede romper los valores, tiene que ser, por así decir, buena persona. Curiosidad, por obviedad, el investigador debe ser curioso siempre, tiene que preguntarse siempre los sucesos de las cosas, siempre deben que ser una persona con sed de información. Manejo de métodos y técnicas. ¿A qué se refiere? Que obviamente sí se maneja el método científico en todos los casos, pero tiene que saber cómo utilizarlo, obviamente, y en técnicas tiene que emplear varias técnicas para recepción de información o técnicas de organización. Actitud reflexiva. Este debe ser siempre reflexivo con los actos o tiene que ser reflexivo con los hechos que haya investigado. Vamos a ver obstáculos de investigación. Bueno, hablemos con el apoyo gubernamental. La investigación, no hay mucho apoyo acá en México o en los países latinoamericanos o conocidos como tercer mundo, por el hecho es que no hay mucha prioridad de investigación. Mayormente Estados Unidos, Alemania, Rusia son los países que apoyan mucho al investigador. El tema es demasiado extenso, o sea, es un tema que todavía profesionales no han investigado. Necesitas mucho, digamos, textos que no se pueden conseguir en las redes o de manera físicas. Fuente de información no confiable. A lo que me refiero, muchos de acá en México no tienen acceso a bibliotecas, digamos, internacionales, muy avanzadas, ¿ok? Problemas psicológicos. ¿A qué se refiere problemas psicológicos? Que por lo mismo de que una investigación es un trabajo de recepción de información, puede ser un poquito estresantes para el investigador. Tiene que estar tiene que ser confiable en sí mismo, tiene que estar siempre pensando las cosas, tiene que ser mentalmente muy estable para que pueda realizar una investigación sin meter lo moral o ético en el trabajo.